Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están hoy miércoles, mitad de semana? Bueno, gloria a Dios. Saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Les damos la bienvenida. Y hoy queremos meditar un poquito en una escritura que es el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Realmente el pasaje es del versículo 25 al 30. Solo que yo tengo ahí la mitad del pasaje en las diapositivas. Tengo del 28 al 30. Pero el pasaje son 6 versículos, del 25 al 30. Y usted tiene la versión Reina Valera y dice, venid a mí o venid y descansad, algo así. ¿Sí? Venid a mí, Venid a mí y descansad. Entonces, más o menos, los primeros versos que no están ahí, dicen, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo. Otras traducciones dicen, en aquel tiempo oró Jesús así. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ahí termina la oración de Jesús. Esos 3 versos son la oración de Jesús. Eso fue lo que Jesús oró. Entonces, primero Jesús oró al Padre, ¿cierto? Y luego que sale Jesús de orar al Padre, va a decir esto. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces son como dos cosas. Primero Jesús ora al Padre. Reconoce que todo lo recibió del Padre. Pero además dice que el único que conoce al Hijo es el Padre. Y que el Padre reveló todas estas cosas a los que son como niños. Un niño es humilde. Un niño se pone bravo ahorita y a los 5 minutos está jugando. Se le olvidó. No guarda el rencor. ¿Cierto? Entonces, luego que Jesús hace esa oración, reconociendo que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y que al Padre nadie conoce sino el Hijo, o sea, su relación con el Padre, el conocer al Padre. Luego dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Cuando habla de que el Hijo quiere revelar al Padre, arregló seguido Jesús extiende una invitación a venir a mí, dice, todos los que tienen cargas demasiado pesadas, estén demasiado cargados o trabajados, o tengan cargas demasiado pesadas, y yo los haré descansar. Pero luego dice que necesitamos aprender de él. Mansedumbre y sabiduría y humildad. Y que cuando aprendemos eso, entonces vamos a tener descanso para nuestras almas. Porque el yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. Entonces le hemos titulado como una invitación integral. Así como hay personas que vienen a Jesús solo para recibir el milagro, como los 9 leprosos que vinieron y recibieron el milagro, fueron sanados de su lepra, pero no fueron salvos. Solo uno fue salvo, el que volvió dando gracias. Así también hay dos categorías de creyentes. Unos los que tienen fe solamente para ser salvos y tienen ese primer descanso, que es el descanso de la salvación. Pero no son discípulos y por lo tanto no están dispuestos a recibir esa invitación integral del Señor, no solo a recibir salvación, sino a ser enseñados por Él. Para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, necesitamos vivir un proceso de enseñanza con el Maestro, aprendiendo, número 1, mansedumbre, y número 2, humildad. Ya hemos estudiado eso. Y cuando aprendemos eso y caminamos con Jesús, mientras vamos caminando, Él nos revela al Padre. Amén. Porque no somos huérfanos. Eso se llaman
discípulos. El discípulo tiene claro que está viviendo un proceso donde está aprendiendo a formar su carácter como el de Cristo, pero en ese proceso de aprender a formar el carácter como el de Cristo, también está aprendiendo a conocer al Padre. Amén. Entonces, básicamente, la vida cristiana es como un viaje a través de las Escrituras, donde el maestro por excelencia nos va a enseñar o va a formar en nosotros su carácter. Cuando habla de mansedumbre, está hablando también de dominio propio, porque mansedumbre, fuerza bajo control. Y luego la Escritura dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y como uno viene y todavía tiene un montón de orgullo, entonces en ese proceso va dejando poco a poco el orgullo. Y entonces el Padre, a los que son como niños, que han aprendido mansedumbre y humildad, les es revelado a través de Jesús. ¿Sí es claro? Entonces, fíjense que es todo un proceso en el que uno viene. Pero lamentablemente no todos los cristianos aceptan esta invitación integral. Algunos son puramente creyentes, que reciben fe para ser salvos, pero que nunca hacen ese viaje con Jesús, en el cual su carácter va a ser formado aprendiendo mansedumbre y humildad para ser como niños y que el Padre sea revelado. Y por eso viven vidas siendo salvos, pero como si no lo fueran. ¿Sí es claro lo que quiero decir? Se llaman simplemente creyentes. Pero hay otro nivel que se llama discípulos. Pedro, por ejemplo, era pescador. Y estuvo toda una noche pescando. Y no pescó nada. Estaba cansado. Jesús llega a la madrugada y le dice, echa la red a la derecha y hallará. Pedro le responde, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos hallado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando le echó, hubo la pesca milagrosa donde no solo se llenó la barca de Pedro, sino que trajeron la otra barca de sus amigos y dice que ambas barcas fueron llenas. Entonces luego le dice Jesús, venga, que le voy a enseñar cómo se pescan personas, cómo traer personas a Cristo. Indudablemente para traer personas a Cristo necesitamos ser como niños. Necesitamos ser mansos y humildes y por supuesto tener revelación de que no somos huérfanos, de que tenemos un Padre. ¿Sí? Claro. Entonces básicamente en ese camino con Jesús lo que necesitamos recibir es instrucción. Los que estuvimos de alguna manera vinculados con las Fuerzas Armadas, entendemos un poquito lo que es la instrucción. La instrucción no son consejos. La instrucción son órdenes. Y el soldado debe aprender 3 palabras. Que ordena, como ordene, y cumplirá su orden. Y la palabra de Dios nos coloca a nosotros los discípulos, más, no tanto los creyentes, pero los discípulos, como soldados de Jesucristo. Amén. Como miembros del ejército de Dios. Incluso dice que Jesús es el general, comandante de los escuadrones del cielo. Entonces nosotros necesitamos aprender a recibir instrucción. Y esa instrucción es muy sencilla, hace 3 pasos. Número 1, venir a Jesús. Diga, hay que venir. Para recibir instrucción lo primero que hay que hacer es venir. Y por eso Él nos congrega. Por eso Él nos reúne. Por eso dice la palabra que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, Pedro no quería que le lavara los pies. Cuando Jesús cuando Jesús iba a lavarle los pies, él dijo que no. Pero cuando Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, Pedro dijo, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza y todo. Entonces Jesús le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces cuando venimos, ¿a qué venimos? A ser limpios. Pero tenemos que venir. Primer paso. Segundo paso, aprender mansedumbre. En otras palabras, usted sigue siendo fuerte. Porque mansedumbre es fuerza bajo control. Pero mansedumbre es controla esa fuerza. ¿Se acuerda que hemos hablado que aún el necio cuando calla es contado como sabio?
Mansedumbre es aprender a no decir todo lo que uno piensa Amén. o a no pensar en voz alta. Eso es parte de la mansedumbre. Y número 3, aprender a ser humilde. Y humilde no es no tener materialmente nada, sino teniendo mucho, parece que no tuviera nada. O sea, ser sencillo. Porque hay gente que materialmente no tiene nada y es más orgulloso que el que tiene mucho, en términos materiales. Porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Realmente la vida del hombre consiste en aprender cada día más de Jesús. Porque las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El mandamiento es vida. Entonces, cuando Él nos da una instrucción, nos está dando vida. Y por eso, en tanto que estamos en esta tierra y tenemos una palabra del Señor de hacer algo para Él, no nos podemos morir. Porque el mandamiento es vida. Amén. Entonces, tenemos una instrucción que es vida, tenemos un trabajo que hacer, que completar, y hasta que no terminemos la carrera, no cumplamos el trabajo, no nos iremos con Él. Amén. ¿Listo? Como el tiempo es miércoles corto, entonces vamos a tratar de sintetizar un poquito aquí esta parte. Se nos desconectó. Bueno, entonces, lo primero es venir a Jesús. Lo primero que necesitamos hacer es venir a Jesús. La palabra es la palabra venir. Venir es un verbo. Venir implica movimiento. Todos los años, la gente de Israel debía ir al templo a adorar. Nadie se podía quedar sin ir a participar de la fiesta del Señor. Debía venir. Nadie podía decir, yo los acompaño en espíritu. ¿Sabe cómo se llama eso? Brujería. La gente que se desdobla y va en el... No, uno no va en el espíritu, uno va o no va. Es así de sencillo. Entonces lo primero que Jesús ordena es venir. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mucha gente quiere descansar, pero no quiere venir. Es más, no quiere venir porque es que está muy cansada. Entonces, dice que la condición para venir a Él es que esté cansado. ¿Y por qué no dice? Porque estaba muy cansado. No, pero la Escritura dice que se está cansado de venir. Porque el verdadero descanso está en Él. Entonces, cuando la Biblia inicia en el Génesis, habla de que Dios descansó de sus obras y que Dios le ordenó al ser humano que descansara. Pero cuando Jesús viene, Jesús nos muestra que el descanso no es el sábado, sino que Él es el descanso. Y que cuando uno viene a Él, uno puede descansar. Pero necesita ¿qué? Venir. Hay que venir. No es posible descansar sin venir. ¿Listo? Entonces lo que nos dice Él, la invitación número 1 es a venir a Jesús. ¿Y cómo viene uno? ¿Cómo llega uno a Él? Uno llega a Él, pues, cansado. Esa primera parte de la venida que estamos hablando, hablemos de la salvación. Yo no sé si usted recuerda, yo sí recuerdo el día que fui salvo. ¿Y cómo venía uno? Uno venía mal. Uno no llegó porque es que uno estaba perfecto. No, yo llegué es que porque estaba muy bien. No, yo llegué porque estaba grave. Yo llegué porque estaba cansado. Yo llegué porque estaba cargado con cargas muy pesadas. Yo llegué porque es que ya no daba más. Entonces uno llega en esa condición al Señor. Y cuando uno llega y experimenta el amor del Señor y recibe la palabra del Señor, entonces uno descansa. Ahora, muchos vienen, pero no todos descansan. Porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay que venir, pero hay que recibir.
Ese ya es otro verbo. Un verbo es venir, el otro verbo es recibir. Hay gente que puede venir, pero no recibir. Porque de pronto está en la reunión, en el momento de la exposición de la palabra, y está pensando en otra cosa, o está hablando con el del vecino, o está chateando, o está mirando otra cosa en el celular, o le entró la llamada y sale del auditorio a contestar la llamada porque es más importante la llamada de aquí de la tierra que la del cielo. Entonces no logra experimentar el descanso porque sí vino, pero no recibió. Entonces, así como es el proceso de salvación, es el proceso de santificación. Uno fue salvo porque vino y recibió, creyó. Pero así opera para todo lo que uno necesita. Uno necesita venir, pero necesita también ¿qué? Recibir. O sea, estar atento. Por eso es que la Escritura dice, hijo mío, está atento a mis palabras. O sea, escuche con atención. Inclina tu oído a mis razones, porque son vidas los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, y repite la palabra de oír, y oír, y oír la palabra de Cristo. Entonces uno necesita oír, estar atento. Entonces, ¿cómo llega uno? Uno llega así. Pero necesitamos durante todo el proceso mantener esta misma actitud. ¿Recuerda el día que usted fue salvo? Que uno literalmente se rindió al Señor. Señor, algunos dijeron, si tú existes, Señor, ayúdame. Y se rindió al Señor. Cuando se rindió de esa manera y recibió, vino, se rindió, recibió, pudo encontrar el descanso. Amén. Cuando se tiró a la tierra y reconoció que sin el Señor no podía hacer nada, entonces el Señor le pudo hacer levantar los ojos al cielo. Como el salmista, el descanso se halla cuando uno puede decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y yo sé que Él no se va a dormir, Él no sufre de sueño, Él no está cansado, Él no está ocupado, Él siempre me escucha. Él siempre me oye, Él siempre me cuida. Él nunca me va a descuidar. Entonces lo primero es venir y ¿qué? Y recibir para descansar. No venir porque estoy cansado, o venir pero no recibir porque tengo algo más importante. Necesita uno venir y estar atento. ¿Qué me va a decir el Señor? Amén. ¿Qué tendrá el Señor para mí? El que preparó el mensaje no sabe la vida del que va a venir, pero el Señor sí sabe. Amén. Ahora, uno viene al Señor y descansa. Este se llama el descanso de la salvación. Pero en el camino, después de ser salvo, ¿uno se puede volver a cansar? Sí. Por eso Filipenses 4 dice, por nada estén afanosos o angustiados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Está hablando de la oración, lo que hizo Jesús antes de hacer la invitación. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los niños y la revelaste de los sabios y entendidos, la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego reconoce todas las cosas que fueron dadas por el Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. O sea, Él me da todo y Él me conoce. Pero tampoco nadie conoce al Padre sino el Hijo. Yo lo conozco, es una relación. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y luego hace la invitación. ¿Usted quiere conocer al Padre? Venga. Y conociendo al Padre hallará descanso. Pero en ese proceso, cuando ya ha sido salvo, puede volverse a cansar. Entonces vuelve y le dice, no se afane, no se angustie. Siga como al principio, presentando todas sus peticiones, en oración, en ruego, con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, eso es descanso, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tus corazones, o sea, pensamientos y emociones en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que sucede. Segundo paso, muy fácil, ¿cierto? Segundo paso, ¿cuál es? Aprender mansedumbre. Y para aprender mansedumbre necesitamos recibir instrucción. Pero ¿cómo recibir instrucción? Como un soldado que está bajo la autoridad de su general. Entonces, ¿qué va a decir mi general?
¿Cómo es? Que ordena, como ordene y cumplirá su orden. O sea que la palabra del Señor es una orden, no una sugerencia. Amén. Y yo vengo para saber qué ordena y cómo lo ordena y para cumplir esa orden que me está dando. Entonces, cuando habla de mansedumbre, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Esto es mansedumbre. Ya cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de un yugo. Eso es un yugo. Un yugo es un instrumento de madera que sirve para atar dos bestias para que trabajen juntas. ¿Se acuerda que ya habíamos hablado que uno era como una bestia sin Cristo? Pues esas bestias son dos bueyes. Entonces, ese yugo lo que hace es que une por el cuello los dos bueyes para que ellos lleven el arado y hagan el trabajo que hay que hacer, sin pelearse, sin irse uno a la derecha, el otro a la izquierda, sino derechito por donde el que maneja la yunta, se llama una yunta, quiere que lo haga. También Jesús dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es digno de mí. Así que uno viene a Jesús, recibe el descanso de la salvación, sigue viniendo a Jesús para aprender a ser manso. ¿Y para qué? Ponerse ese yugo. Ese es un yugo de amor que nos une. Por eso cuando uno está casado con alguien se llama el cónyuge. Es ese conyugo. Tiene un yugo que los unió para cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito de ese yugo matrimonial? Levantar hijos e hijas para Dios. ¿Cuál es el propósito de este yugo de trabajo ministerial de la Gran Comisión? El mismo: levantar hijos e hijas para Dios. Entonces, Él nos coloca un yugo para que andemos así, trabajando en la obra del Señor, haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y por eso es que al final dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo halle haciendo lo que lo mandó a hacer. La única manera de hacerlo es aprendiendo a ser manso. Yo pregunto, ¿por qué la gente se va de la iglesia, se va del servicio? ¿Por qué? Porque no es manso. Porque no ha aprendido a ser manso. Entonces, el yugo, yo creo que ese yugo es el amor. Ese es el vínculo perfecto, el que nos une. Entonces, ese yugo nos enseña a trabajar los dos, no para el interés del que está a mi derecha o del que está a mi izquierda, sino para el interés del que me llamó a hacer la obra, de aquel que me dio descanso, y que mientras yo estoy en ese yugo, trabajando en esa obra del Señor y aprendiendo a ser manso y humilde, Él me va revelando al Padre. Lo que estoy haciendo es para mi Padre, así como Jesús: todo lo he recibido de mi Padre. Amén. Yo conozco a mi Padre. Mi Padre me conoce. Entonces la Biblia dice en Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ese amor líquido, ha sido derramado en mi corazón, acá, por el Espíritu Santo, por fue dado. Entonces ya tengo el yugo sobre mi cabeza, el amor del Señor, para que haga algo para el Señor. Y mientras lo voy haciendo, estoy aprendiendo a ser manso como Jesús. Jesús no era que no podía evitar que lo crucificaran. Él dijo: yo puedo pedirle a mi Padre, él mandaría 12 legiones de ángeles. O sea, tenía fuerza para hacer toda, pero era manso. Y dijo: callaré de amor. Entonces, el yugo del amor nos hace callar cosas que no deberíamos decir, aunque sean verdad. ¿Sí es claro? Se llama discipulado. Aprendiendo a ser discípulo. Porque uno dice: bueno, aquí en el discipulado, y el discipulado que es una clase que le voy a dar. No, el discipulado no es una clase, el discipulado es instrucción, el discipulado es hacer la obra, el discipulado no solamente es recibir una información, sino ir y ejecutarla. Aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar con otro, siendo manso, evitando hablar lo que no debo hablar.
Y si otro habla lo que no hablar, quedarme callado y seguir trabajando. Porque bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, lo vaya haciendo lo que lo mandó a hacer. ¿Sí? Pero como el tiempo es muy corto, entonces sigamos porque no nos alcanza. Así. Tercer paso y último. Uy, vea cómo nos rindió. Aprender humildad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy humilde de corazón. Ya hablamos de mansedumbre, humildad. ¿Qué es humildad? Yo quise ponerlo en una imagen. Es creerme pequeño ante mis propios ojos. Eso es humildad. Es verme yo pequeño ante mis propios ojos. Humildad es lo que escribió el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo. Eso es humildad. Entonces, humildad es verse uno más pequeño. ¿Cuál es el problema por el cual uno puede trabajar en equipo para hacer la obra del Señor? Es que uno se ve muy grande, uno es muy sobrado, uno sabe demasiado. ¿Quién le va a enseñar a uno? Yo, ¿cómo le voy a decir a esa persona? ¿Qué tal esa hermana? Que yo tengo que no, yo no. Entonces, hay dos cosas que no nos dejan hacer la obra. La falta de mansedumbre, que es fuerza bajo control, que es ser prudente. Y la falta de humildad, que es creerme más de lo que soy. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor al humilde lo exalta, ¿lo ha leído? Pero que al orgulloso lo mira de lejos. Entonces, si hay orgullo en uno, uno no puede ser un discípulo. Porque o deja al Señor o deja el orgullo. Una de las dos. Porque al orgulloso el Señor lo mira de lejos. No quiere tener nada que ver con el orgullo. De hecho, cuando uno mira la caída de Luzbel fue el orgullo. Antes de la caída es la altivez de espíritu o el orgullo, la arrogancia. Entonces, el orgullo lo que muestra es que uno está cerca de caer. Entonces, ¿qué hemos descubierto en este caminar con Jesús? Que cuando uno camina con Jesús, el orgullo poco a poco tiene que irse yendo. Tiene que irse yendo, tiene que irse yendo, tiene que irse yendo, tiene que irse yendo. Y que entre más cerca caminemos de Jesús, más nos vamos a parecer a Él. Y que entre más Él nos va revelando el amor del Padre, la gracia, su misericordia, lo que Él es como Padre, entonces más humildes somos. ¿Ustedes recuerdan a Job? Cuando Job comenzó como a reclamar, y Dios, ¿por qué hizo esto? Y Dios, ¿por qué? Y Dios le dice, venga para acá, Job, y hablamos. Y comienza a preguntarle, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? A ver, explíqueme. Cuando yo creé cada una de las estrellas y le puse nombre, dígame usted dónde estaba. ¿Usted conoce los depósitos de nieve que yo tengo para el día de la guerra y de la batalla? A ver, explíqueme. Y cuando Job comienza a conocer al Padre, Job se arrepiente, se humilla y dice, yo enmudezco, me postro aquí en polvo, en ceniza. Mejor dicho, yo hablaba de cosas que yo no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no conocía. ¿Qué tal uno sirviéndole al Señor y miren lo que le sucede a uno? Miren eso. Orgullo. Entonces el orgullo es verse uno demasiado grande, demasiado importante, demasiado sabio. Entonces en ese proceso, que es desde que nacemos de nuevo, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o nos mande llamar. Porque bienaventurado el siervo, que cuando su Señor venga lo haya ¿qué? Haciendo lo que lo mandó a hacer. O sea que he aprendido algo de mansedumbre y humildad. Entonces, bienaventurado. Entonces, al final, uno va a poder descansar. ¿Sí? Porque el texto dice así, los 3 versículos. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Cómo llega uno? ¿Se acuerdan? ¿Cómo llega uno? Oiga, uno no debería de perder esa actitud. Ese día cuando nacimos de nuevo. Y ese abrazo del hermano y esa bendición. Ay, mi hermano, mi hermana, y mi pastor, y el líder, y qué bendición. Uno nunca debe perder esa actitud.
Porque ahí uno comienza a ser humilde, cuando uno se arrodilla al Señor. Porque el Señor nunca rechaza un corazón humilde. Entonces uno llega al Señor en esa condición y encuentra ese descanso. Pero ese descanso de la salvación es el inicio de un proceso que se llama santificación, que se llama formar el carácter de Cristo, que se llama salvación del alma. Por eso es una invitación integral, no solo a ser salvo, sino a vivir un proceso de caminar con Jesús. El apóstol Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, dice que fuimos llamados para seguir sus pisadas. O sea, seguir su paso a paso, seguir su ejemplo. Cuando ya nosotros venimos, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, mansedumbre y humildad. Entonces habrá otro descanso. Fíjense que este es el primer descanso, el descanso de la salvación. Pero este descanso para el alma es que cuando uno aprende a ser manso y humilde, uno sufre menos. Pero cuando uno es alzado, orgulloso, altivo, uno sufre mucho. La persona orgullosa sufre mucho. Pero la persona que va aprendiendo humildad va descansando, Amén. va descansando, va descansando. ¿Sí? Entonces hay un descanso en el camino. ¿Y qué es lo que nos da descanso? Un yugo. Pero es el yugo del Señor. No es el yugo del mundo. No es el yugo del pecado. No, es el yugo del amor. Que me dice, mire, ustedes son semejantes, trabajen juntos. Fíjense que Jesús en su ministerio nunca mandó un hermano solo. Siempre lo mandaba de dos en dos. Siempre había ese yugo. En Efesios 4 dice que nosotros bajo el vínculo perfecto del amor, unidos unos con otros como cuerpo de Cristo, nos ayudamos mutuamente según el trabajo de cada uno. ¿Sí ve que nos ayudamos mutuamente? Ah, no, eso es allá de sonido, eso le corresponde allá de sonido. Problema de él. No, si podemos ayudar en algo, le ayudamos. Ah, no, eso es allá de escuela de niños. Problema de escuela. No, le ayudamos si podemos. ¿Sí me explico? O sea, todos nos ayudamos. Eso es lo que nos enseña el yugo. O sea, el yugo nos enseña a trabajar en equipo. Amén. Nos enseña a trabajar con mucha fuerza, pero con mansedumbre. Con mucha fuerza, pero con humildad. Con mucha capacidad, pero sin apariencia. Amén. ¿Sí? Y luego dice los motivos. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así que la carga de la religión es demasiado pesada. La carga del mundo es demasiado pesada. El yugo del mundo es demasiado pesado. En otras palabras, no somos independientes. Siempre vamos a llevar un yugo. En el mundo llevamos un yugo, una carga. En la religión también. Pero Cristo dice, yo les doy descanso. Yo quiero revelarles al Padre. Yo les doy un propósito. Yo quiero que aprendan. Les quiero dar instrucción. Les quiero enseñar. Cuando entendemos que somos absolutamente dependientes de Dios, pero codependientes de otras personas, entonces empezamos a crecer. Entonces Dios puede hacer una obra con corazones dispuestos. ¿Por qué Él escondió esas cosas de los sabios? Creo que la leímos parafraseamos los tres primeros versos. Escondiste esas cosas de los sabios. Entendido. Los que ya creían muy sabios. Entonces los que se creen muy sabios, Él no les revela. El muy entendido, el muy tonto, Él no le revela. Él le revela al que es como niño. El que es como niño dice, yo quiero aprender. Yo quiero ayudar. Yo quiero colaborar. Si en algo soy útil, lo puedo hacer. ¿Sí es claro? Entonces, realmente cuando usted mira a Jesús enseñando, dice que Él salió a buscar obreros en la hora de la mañana, como a la hora del mediodía y a la hora de la tarde. ¿Lo ha leído? Sí, amén. Estoy parafraseando el texto. Y que a todos dijo que le iba a pagar lo que era justo. Y lo que era justo era el jornal, un denario. Y salió y llevó obreros a diferentes horas.
Y al final a todos les pagó. Pero cuando los que llegaron por la mañana se dieron cuenta que a los de las 5 de la tarde les estaba pagando lo mismo, se pusieron bravos. Dijeron, ¡ay! ¿Cómo así? Nosotros aguantamos el calor de todo el día, el trabajo, todo el día estuvimos trabajando y a esos que llegan a la última hora les está pagando igual. Y le digo, ¿qué problema tiene usted? ¿No le estoy pagando lo que es justo? ¿No le estoy pagando lo que convenimos? Sí, y entonces, ¿qué problema tiene con que yo quiera reconocerle al de la última hora? Ustedes saben que nosotros somos obreros de la última hora, Amén. que tenemos el mismo pago desde la primera hora. Amén. O sea que deberíamos ser agradecidos, deberíamos estar felices por eso, Amén. sabiendo que el Señor tiene para nosotros un propósito. Más o menos lo vemos así. Todos tratando de avanzar en estrecho, porque hay un yugo. ¿Usted sabía que los cristianos tenemos prohibido divorciarnos Amén. por la palabra de Dios? Entonces nos podemos sentir como así, un yugo que nos une. En ese yugo, en vez de criticar al otro, amarlo. En vez de juzgarlo, decir, ¿en qué le puedo ayudar? Porque hemos recibido una invitación, ¿cómo? Integral de Jesús, para hacer un proceso completo. No se olvide que somos espíritu, alma y cuerpo. El Señor quiere salvar nuestro espíritu, pero también el alma, y tiene una promesa para el cuerpo. Pero también tiene un trabajo que hay que venir y hacer. Entonces, Él nos enseña a hacerlo, nos prepara para hacerlo, pero quiere que lo hagamos en equipo. Él tuvo la genial idea de hacerlo en equipo. Él tuvo la genial idea de que para el hombre fuera absolutamente necesario la mujer y para la mujer absolutamente necesario el hombre, para matar el orgullo del feminismo y el orgullo del machismo. Y en la iglesia nos llama a todos el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Amén. Ninguno de nosotros, Él. Y que nosotros somos miembros y que como miembros somos absolutamente necesarios los unos para con los otros, solo que somos diferentes. Así que esa es la invitación integral que Jesús nos hace. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.